La noche en Tijuana es diferente. No es como en otras ciudades. Aquí la oscuridad tiene peso. Se siente como una manta gruesa sobre los hombros. En las colonias que trepan por los cerros, la luz de los postes es débil. Es una luz amarilla y enferma que apenas logra cortar las sombras. El viento sopla desde el Pacífico, frío y cargado de sal. Pero también arrastra otros sonidos, susurros extraños, lamentos que parecen no tener fuente. La gente de estas colonias sabe que no debe salir tarde. Saben que algo vigila desde la oscuridad, desde los lotes baldíos y las cañadas llenas de basura y secretos. Es una verdad que no se dice en voz alta. Es un miedo que se vive en silencio. Un hombre caminaba solo por un sendero de tierra. Le decían el Chueco. Era un vagabundo, uno de tantos rostros sin nombre que deambulan por la frontera. El frío de la noche le calaba los huesos. Buscaba un rincón para dormir, un cartón para protegerse del sereno. De repente, sintió una presencia. No la vio, no la escuchó. Simplemente la sintió. Fue como un cambio en la temperatura del aire. Un frío más intenso, más antinatural. Se detuvo en seco. Miró a su alrededor. Solo veía los matorrales secos y las siluetas de las casas precarias a lo lejos. Pero la sensación no se iba. Era como si 1000 ojos invisibles lo estuvieran observando desde la negrura total. El miedo es un animal primitivo. El Chueco lo sintió en la nuca. Un escalofrío recorrió su espalda. Empezó a caminar más rápido, casi corriendo. Sus pies tropezaban con las piedras del camino. Podía escuchar su propia respiración, agitada y ruidosa. Y entonces lo escuchó. Un sonido suave, el arrastrar de tela sobre la tierra seca. No eran pasos, era algo diferente, algo que se deslizaba. Aterrado, volteó la cabeza por un instante, y lo vio. Una figura alta, muy alta. Vestía una gabardina larga y oscura que casi tocaba el suelo. Su rostro era pálido, como la cera de una vela. No tenía rasgos definidos. Era una mancha blanca en la oscuridad. El Chueco gritó, un grito ahogado que el viento se llevó de inmediato. Corrió sin mirar atrás, con el corazón golpeando su pecho como un tambor frenético. Pero no había escapatoria. La figura no corría. Simplemente avanzaba, flotando sobre el terreno irregular con una calma aterradora. Estaba cada vez más cerca. El Chueco sintió una mano helada en su hombro. Un frío que quemaba, que paralizaba. Se giró, con los ojos desorbitados por el pánico. Vio el rostro pálido inclinándose sobre él. No hubo lucha. No hubo más gritos. Solo un silencio repentino y profundo que se apoderó de la colina. Al amanecer, solo quedaban unas huellas confusas en el polvo. El Chueco se había desvanecido. Se había convertido en otra historia, en otro misterio de la ruta del diablo. Damián Rojas no era un periodista común. No trabajaba para los grandes periódicos ni para las cadenas de televisión. Era un lobo solitario, un investigador independiente obsesionado con los casos que nadie más quería tocar. Su pequeño apartamento en la zona centro era un caos de recortes de periódico, mapas de la ciudad y libros sobre folclore local. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y notas conectadas con hilos rojos. Damián vivía y respiraba los misterios de Tijuana. Las desapariciones en los cerros no eran solo estadísticas para él, eran historias, eran vidas interrumpidas por algo que no podía explicar, algo que la policía clasificaba como ajustes de cuentas o ausencias voluntarias. Pero Damián sabía que había algo más. Su investigación comenzó con los susurros, los rumores que se escuchaban en las cantinas de mala muerte y en los mercados sobre ruedas. Hablaban de gente que entraba a los cañones y nunca volvía a salir. Hablaban de una sombra que acechaba en la noche. Damián pasaba horas hablando con la gente, con la mujer que vendía tamales en una esquina, con el mecánico que había visto luces extrañas en el cielo, con el ex policía que le confesó, entre tragos de tequila, que había casos que prefería olvidar. «Hay cosas en esos cerros, Damián», le dijo el ex policía, con la mirada perdida.
Cosas que no son de este mundo. Vimos cosas, pero nos ordenaron callar. Dijeron que era para no alarmar a la población. Damián recopilaba cada testimonio, cada leyenda. Descubrió un patrón. Las desapariciones ocurrían siempre en noches sin luna. Las víctimas eran a menudo personas marginadas, olvidadas por la sociedad. Vagabundos, adictos, migrantes sin papeles. Personas cuya ausencia nadie notaría de inmediato. Y en casi todas las historias aparecía la misma figura. Una descripción recurrente y aterradora. Un hombre alto, pálido, vestido con una gabardina oscura. Lo llamaban de muchas formas: el sombra, el recolector, el caminante. Pero el nombre más común, el que se pronunciaba con más miedo, era el hombre de la gabardina. Era una leyenda urbana, un cuento para asustar a los niños. Pero las desapariciones eran reales. La motivación de Damián era profunda. Años atrás, un amigo suyo se había perdido en esas mismas colinas. La investigación oficial fue breve y superficial. Concluyeron que se había ido a Estados Unidos, pero Damián nunca lo creyó. Esa pérdida lo marcó para siempre. Se convirtió en su cruzada personal. Quería encontrar la verdad, no solo por su amigo, sino por todas las familias que no tenían respuestas. Quería ponerle un rostro al miedo que acechaba en la periferia de Tijuana. Su cámara y su grabadora eran sus únicas armas. Estaba dispuesto a caminar por la misma ruta que los desaparecidos. Estaba dispuesto a seguir la ruta del diablo, sin importar a dónde lo llevara. El Cañón del Matadero es una cicatriz en la geografía de Tijuana. Un lugar con un nombre que parece una advertencia. Durante el día, es un cruce caótico de autos y camiones que van hacia la frontera. Pero de noche, se transforma. El silencio cae sobre el lugar, solo roto por el viento que silba entre los puentes y las estructuras de concreto. Damián sabía que este lugar era un punto clave. Muchos de los desaparecidos habían sido vistos por última vez en sus alrededores. Con su cámara colgada al cuello y una linterna en la mano, decidió explorarlo cuando la ciudad dormía. El aire era pesado, cargado con el olor a metal oxidado y a tierra húmeda. Caminó por debajo del puente, donde la oscuridad era casi total. Las paredes de concreto estaban cubiertas de grafitis, pero entre los dibujos coloridos, Damián encontró algo más: símbolos extraños. No eran las típicas firmas de pandillas. Eran figuras geométricas complejas, espirales y ojos dibujados con lo que parecía ser carbón o pintura negra. Se parecían a los símbolos que había visto en sus libros sobre cultos y rituales arcanos. Sacó su cámara y comenzó a fotografiarlos, sintiendo un escalofrío. Era como si alguien hubiera marcado el territorio, como si estuvieran diciendo: este lugar nos pertenece. La sensación de ser observado era abrumadora. Mientras avanzaba, su linterna iluminó una mancha oscura en el suelo. Se agachó para examinarla. Era sangre, estaba seca, casi negra, pero no era solo una mancha. Formaba un patrón, un círculo imperfecto con líneas que salían de él, como los rayos de un sol negro. Damián sintió náuseas. Esto no era un simple acto de violencia. Esto era ceremonial, era metódico. Tomó más fotografías, documentando cada detalle. Se dio cuenta de que no estaba solo investigando desapariciones. Estaba siguiendo el rastro de algo mucho más organizado y siniestro. Algo que realizaba sus actos en lugares específicos, siguiendo un guión macabro que él apenas comenzaba a comprender. De repente, escuchó un sonido, una voz. Un susurro que pareció venir de todas partes y de ninguna a la vez. No entendió las palabras. Era un idioma extraño, gutural. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Apagó su linterna y se pegó a una de las columnas de concreto, con el corazón latiendo desbocado. Las voces continuaron por unos segundos como un eco de un evento pasado. Luego, un silencio absoluto. Damián esperó, pero no escuchó nada más. Sabía que tenía que irse de allí.
El cañón del matadero guardaba secretos terribles, y esa noche le había permitido escuchar uno de ellos. La evidencia en su cámara y en su grabadora era la prueba de que no estaba loco. Para entender la dimensión espiritual del misterio, supe que necesitaba una guía. La lógica periodística y las pistas policiales no eran suficientes. Necesitaba a alguien que pudiera interpretar los símbolos, las voces, la energía oscura que había sentido en el cañón del matadero. Siguiendo la recomendación de una anciana en el mercado Hidalgo, busqué a un chamán conocido como Don Eladio. Vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, lejos del ruido y del caos. El lugar olía a hierbas secas, a copal y a algo más, algo antiguo y terrenal. Don Eladio era un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y unos ojos que parecían ver más allá de lo visible. Le conté todo. Le hablé de las desapariciones, del hombre de la gabardina, de los símbolos y de las voces. Le mostré las fotografías que había tomado. El chamán observó las imágenes en silencio, con una profunda concentración. No mostró sorpresa, sino una grave solemnidad. Lo que buscas no es un hombre, ni un fantasma, dijo finalmente Don Eladio, con una voz rasposa como la arena. Es una entidad, un devorador, se alimenta del olvido. Por eso busca a los que nadie extrañará. Se alimenta de su energía vital, de su miedo. Lo que tú llamas el güero misterio fue solo el recipiente, la puerta que se abrió. El chamán me explicó que los símbolos que había encontrado eran sellos, marcas para contener y canalizar una energía muy poderosa y antigua. Eran parte de un ritual que se había iniciado hace décadas y que, al parecer, nunca se había cerrado correctamente. La gabardina no es ropa, continuó Don Eladio. Es una manifestación de su esencia, una sombra que puede tocar. El rostro pálido es la ausencia de alma. Es un vacío que busca llenarse. El chamán me advirtió que estaba en un peligro inmenso. Al investigarlo, le has llamado la atención. Ahora sabe quién eres. Puede oír tus pensamientos, sentir tu miedo. Te está observando. Don Eladio realizó una limpia para mí, usando humo de salvia, hierbas y rezos en una lengua indígena. Me dio un amuleto, una pequeña bolsa de cuero con piedras y hierbas protectoras. Esto no lo detendrá, me advirtió el chamán. Pero te dará tiempo, te ocultará de su vista por un momento. Debes tener cuidado. Hay lugares donde su poder es más fuerte. Casas viejas, lugares donde se derramó sangre con intención. No entres en esos lugares. Es una trampa. Las palabras de Don Eladio no me tranquilizaron. Al contrario, confirmaron mis peores temores. La amenaza era real, era inteligente y ahora me estaba cazando a mí. Al abrir la puerta del sótano, un olor a incienso y a carne quemada me golpeó con fuerza. La escena que se reveló ante mí era sacada de una pesadilla. El sótano era amplio, con paredes de piedra. En el centro, un círculo de velas rojas iluminaba el espacio con una luz temblorosa y macabra. Dentro del círculo, había varias personas arrodilladas. Estaban vestidas con túnicas oscuras con capuchas que ocultaban sus rostros. Recitaban el cántico gutural que había escuchado antes, meciéndose hacia adelante y hacia atrás en una especie de trance hipnótico. Eran seguidores, un culto que había permanecido oculto, continuando los rituales de El Güero Misterio. Me escondí detrás de unos barriles viejos, con el corazón en la garganta. Levanté mi cámara, tratando de mantener las manos firmes para no hacer ruido. El ritual parecía estar llegando a su clímax. Los cánticos se hicieron más fuertes, más frenéticos. Uno de los seguidores se levantó y se acercó a un altar de piedra en un extremo del círculo. Sobre el altar había varios objetos, cuchillos ceremoniales, cuencos de metal y en el centro, una vieja gabardina oscura, doblada cuidadosamente. La reconocí al instante. Era la misma gabardina de la leyenda, la misma de la fotografía del Güero Misterio. Era el foco del ritual. El seguidor levantó la gabardina con reverencia. Los demás se postraron en el suelo.
El hombre comenzó a recitar unas palabras en ese idioma incomprensible, y la temperatura del sótano descendió bruscamente. Podía ver mi propio aliento en el aire. Las llamas de las velas parpadearon violentamente, como si un viento invisible hubiera entrado en la habitación. La gabardina, sostenida en el aire, comenzó a moverse. No era el viento, se infló, como si un cuerpo invisible se la estuviera poniendo. Las mangas se llenaron, el cuello se irguió. La tela oscura se onduló con una vida propia y antinatural. El pánico se apoderó de mí. Lo que estaba presenciando desafiaba toda lógica, toda razón. La gabardina se levantó por completo, flotando en el centro del círculo como si una persona invisible la llevara puesta. La parte superior, donde debería estar la cabeza, comenzó a brillar con una luz pálida y enfermiza. Un rostro comenzó a formarse en esa luz. Un rostro sin rasgos, una mancha de cera blanca y vacía. Era él, el hombre de la gabardina. No era un hombre. Era una cosa convocada, una entidad que se manifestaba a través de un objeto y un ritual. Temblando, enfoqué mi cámara y presioné el botón para grabar. Tenía que tener pruebas. En el instante en que comencé a grabar, algo cambió. La figura de la gabardina se giró bruscamente hacia mí. El rostro pálido y sin facciones pareció fijar su atención directamente en mi escondite. Los cánticos se detuvieron. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre el sótano. Los seguidores encapuchados se giraron lentamente, como marionetas controladas por un mismo hilo, y miraron hacia la oscuridad donde yo me ocultaba. Había sido descubierto. El amuleto de Don Eladio ya no podía protegerme. Estaba en el corazón del nido, y la araña sabía que estaba allí. El miedo era tan intenso que se convirtió en un zumbido en mis oídos. La entidad flotó fuera del círculo de velas, moviéndose hacia mí con una velocidad extraña, casi antinatural. No caminaba, se deslizaba por el aire, la parte inferior de la gabardina apenas rozando el suelo de piedra. Intenté retroceder, pero tropecé con los barriles y caí ruidosamente. El estruendo rompió el silencio. Los seguidores se pusieron de pie y comenzaron a avanzar hacia mí, con los brazos extendidos. No corrían, caminaban con una calma deliberada y aterradora. Me arrastré hacia atrás, tratando desesperadamente de ponerme de pie, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror. La figura de la gabardina se cernió sobre mí. Levanté la cámara instintivamente, como un escudo inútil. Pude ver a través del visor el rostro pálido y brillante, que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Sentí un frío que no era de este mundo, un frío que me llegó hasta el alma. Una mano salió de la manga de la gabardina. No era una mano de carne y hueso. Era una garra de sombra y luz pálida. La mano se extendió hacia mi rostro. Cerré los ojos, esperando el final. Escuché un susurro en mi mente, no con mis oídos. Una voz antigua y fría que decía una sola palabra. Un nombre que no pude comprender, pero que sentí que me borraba. En ese último segundo, un pensamiento cruzó mi mente. No era de miedo, sino de desafío. Abrí los ojos y grité. No una palabra, solo un grito de pura rabia y de instinto de supervivencia. Al mismo tiempo, el flash de mi cámara se disparó automáticamente, inundando el sótano con una luz blanca y cegadora. La entidad retrocedió, emitiendo un sonido agudo, como el de metal rasgándose. Los seguidores se cubrieron los rostros, desorientados por la luz repentina. Sentí un dolor agudo en la cabeza, como si algo se hubiera roto dentro de mí. Y luego, todo se volvió negro. La oscuridad me consumió por completo. El olor a antiséptico y el pitido rítmico de una máquina me despertaron. Abrí los ojos lentamente. Las luces fluorescentes del techo de un hospital me cegaron por un momento. Una enfermera se acercó a mi cama. ¿Cómo se siente?, me preguntó con una voz amable. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Miré a mi alrededor.
Estaba en una habitación de hospital, conectado a un monitor cardíaco y a una vía intravenosa. No recordaba cómo había llegado allí. Mis últimos recuerdos eran un caos de oscuridad, un rostro pálido y un destello de luz. Era como despertar de una fiebre terrible, con la memoria fragmentada y confusa. Un oficial de policía entró en la habitación poco después. Me explicó que me habían encontrado inconsciente al amanecer, cerca de la entrada del cañón del matadero, no en la casa abandonada. Estaba deshidratado y sufría de hipotermia, pero no tenía heridas graves. El oficial me preguntó qué había pasado, si había sido asaltado. Intenté explicar lo que había visto. El ritual, los seguidores, la entidad. El policía me escuchó con paciencia, pero su expresión era de escepticismo. Anotó algunas cosas en su libreta y me dijo que probablemente había sido drogado o que había sufrido una alucinación por el estrés y el agotamiento. La versión oficial sería intento de robo. Me sentí frustrado. Sabía lo que había visto, pero sonaba como el delirio de un loco. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una alucinación producto de mi obsesión? La duda comenzó a sembrarse en mi mente. Quizás el policía tenía razón. Quizás mi mente, agotada por la investigación, me había jugado una mala pasada. Me sentía derrotado. No tenía pruebas, solo una historia increíble que nadie creería. Mi cruzada había terminado en una cama de hospital, con más preguntas que respuestas. El hombre de la gabardina, el güero misterio, la ruta del diablo. Todo se desvanecía en la niebla de la incertidumbre. Días después, cuando me dieron el alta, me devolvieron mis pertenencias. Entre ellas estaba mi cámara. Estaba abollada, pero parecía funcionar. En mi apartamento, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza, la conecté a mi computadora. La mayoría de los archivos de video estaban corruptos. Eran solo estática y ruido. Pero el último archivo, el que había grabado en el sótano, se abrió. Los primeros segundos mostraban la escena del ritual, borrosa y temblorosa. Y luego, el momento del enfrentamiento. La imagen estaba distorsionada, llena de interferencia digital, pero por una fracción de segundo, justo cuando el flash se disparó, la cámara capturó una imagen clara. En la pantalla, congelada en el tiempo, estaba la evidencia: el rostro pálido y sin rasgos, la gabardina oscura, una figura imposible. No estaba loco, y ahora tenía la prueba. Pero el mundo, ¿estaba preparado para verla?